A ver, cuando pensamos en un polígrafo, lo primero que se nos viene a la mente es, pues lo que vemos en las películas, ¿no? Nervios, sudor, preguntas con trampa. Pero, ¿cómo es el proceso en la vida real? La verdad es que es súper metódico. Hoy vamos a desmenuzarlo paso por paso y usaremos como guía una lista de verificación real de un caso de preempleo. Ojo, lo que estamos viendo no es una recreación de película, ¿eh? Es parte de un expediente auténtico. Así que vamos a seguir el caso real de un candidato para descubrir cada una de las fases del examen, desde que entra a la sala hasta que se da el veredicto final. Bueno, arranquemos con la primera parte, un proceso bajo la lupa. Vamos a empezar por conocer los datos básicos de nuestro caso. Aquí tenemos los datos. El candidato Juan Pérez López. La fecha, 15 de enero de 2026. Y fíjense en este detalle clave, la técnica que se usó, UTA-MGQT. Hay que quedarse con ese nombre porque es fundamental para entender cómo funciona todo esto. Uno pensaría que de una vez se conectan los cables y empiezan las preguntas, pero no. Antes de todo eso, existe una fase completa de preparación y es sorprendentemente rigurosa. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo el examen. Esta primera fase, que le llaman pretest, tiene varios pasos bien definidos. Va desde la presentación y el control del lugar, hasta crear una buena conexión o rapport con la persona, y por supuesto, verificar su estado de salud. Cada paso, por mínimo que parezca, queda documentado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, por el nivel de detalle. En el paso de retiro de contaminantes, el examinador anota específicamente que se retiraron el celular y el reloj inteligente. El objetivo es clarísimo: eliminar cualquier distracción o aparato que pueda interferir con las mediciones del cuerpo. La condición de la persona es crucial. ¿Por qué? Porque algo tan simple como el cansancio o ciertos medicamentos puede alterar las reacciones del cuerpo y básicamente contaminar los resultados. Por eso se revisa todo: cuántas horas durmió, si consumió alcohol o drogas, si está tomando algo. En este caso, Juan Pérez reportó 7 horas de sueño y buena salud, así que se le consideró apto para seguir. Y esto nos lleva a un punto importantísimo: las stop rules, o reglas de detención. Piénsenlo así: son como fusibles de seguridad del proceso. Si el examinador nota que hay presión externa, si la persona no está bien física o mentalmente, o si se niega a seguir las reglas, el examen se para. El punto es que la validez del proceso es la prioridad número 1. Ok, ahora sí, pasemos al corazón del examen, la fase de verificación técnica. Aquí es donde ya entran en juego la entrevista, las preguntas y, claro, la tecnología. Y ojo, antes de cualquier medición, llegamos a un paso legal y ético que es, digamos, innegociable. Se le explican a la persona todos sus derechos y el procedimiento completo, de la A a la Z. Solamente si firma un consentimiento informado que demuestra que está ahí de forma 100% voluntaria, el examen sigue. Sin esa firma, todo se para en seco. Así de simple. Ahora sí, regresemos a ese nombre raro, UTA-MQTT. A ver, no es solo hacer preguntas de sí o no. Este método, que está estandarizado, lo que hace es mezclar las preguntas importantes para el caso con otras que llaman preguntas de comparación. Estas son preguntas más generales, diseñadas para generar una pequeña reacción controlada en el cuerpo. Al comparar las reacciones a ambos tipos de pregunta, el examinador establece una especie de línea base de cómo reacciona esa persona bajo un estrés mínimo. Este es quizás uno de los mitos más grandes sobre el polígrafo. Según el procedimiento, todas y cada una de las preguntas se formulan y se revisan con la persona antes de conectar los sensores. El objetivo no es agarrar a nadie por sorpresa, sino asegurarse de que las preguntas sean súper claras, directas y que se entiendan a la perfección. Bien, una vez que todo está acordado, empieza la recolección de datos. La serie de preguntas se repite un mínimo de 3 veces para obtener 3 gráficas diferentes. ¿Y por qué 3? Bueno, la clave es la consistencia. Una reacción en una sola gráfica podría ser cualquier cosa, un simple nervio. Pero una reacción que se repite de la misma forma en las 3 gráficas es lo que el sistema considera fisiológicamente significativo. Y la lista de verificación confirma que, en este caso, se obtuvieron esas 3 gráficas válidas. Con los datos ya recolectados, entramos en la fase final, el análisis. Aquí es donde todas esas líneas en las gráficas se convierten en un resultado.
Después de este proceso tan detallado y tan controlado, llega el momento de la verdad para el caso de Juan Pérez López. ¿Cuál fue el resultado del análisis? El resultado oficial, así, marcado en la lista de verificación, es SR, 2 letras que resumen todo el análisis técnico. Bueno, ¿y qué significa SR? Las propias notas del examinador lo definen como Significant Reactions, o reacciones significativas. Y aquí hay que ser súper precisos, ¿eh? Esto no significa culpable, es un hallazgo técnico. Lo que quiere decir es que usando un sistema de puntuación numérico y estandarizado, el análisis de las gráficas mostró de forma consistente y repetida que el cuerpo de la persona reaccionó a las preguntas importantes del caso. Pero esperen, que el proceso no termina ahí. Como un control final, todo el expediente, incluyendo las gráficas y las puntuaciones, se somete a una revisión de calidad y la hace una segunda experta, en este caso, la poligrafista Perla Hernández, quien verifica que todo el procedimiento se haya hecho como se debe. Y ya para cerrar, el examinador firma una declaración de integridad. En ella, básicamente certifica que todo el examen se hizo siguiendo los estándares establecidos, en este caso, el ASPS P14, y con eso garantiza la rigurosidad y la transparencia de su trabajo. Entonces, hemos visto un proceso súper meticuloso, lleno de controles, estandarizado de principio a fin. Mide reacciones del cuerpo con muchísima precisión. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Con un proceso tan metódico, ¿la verdad está garantizada?